Bueno, muy bien. Hoy tenemos entonces una charla que es meditación y salud mental. ¿Sí? Voy a usar tres extractos. Uno es un Yataka, que es un cuento de las vidas pasadas de Buda, cuando no era el Buda, cuando era el Bodhisattva todavía, o sea, un futuro Buda. Después voy a leer un sutta, o voy a leer una parte de un sutta que habla sobre, ya van a ver de qué habla. Eh, y todas estas están relacionadas sobre todo a la salud mental desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Voy a empezar primero contándoles un poco la historia. Este es el Yataka número 352. La historia parece ser que Buda andaba cerca de Sawadhi, que es una de las principales ciudades del norte de la India, y se encontró con con un hombre laico que acababa de fallecer su padre. El Buda, cuando se encuentra con este hombre, se da cuenta de que el hombre estaba con las condiciones mentales para poder entrar en la corriente, que es el primer nivel de santidad dentro del budismo. Eso implica que una persona que ha entrado en la corriente comprende, no completamente, pero experimenta el nirvana por lo menos una vez o dos si ya obtiene el fruto de la corriente, y tiene la capacidad de empezar a ver en general toda su perspectiva de la vida. Empieza a estar desde el punto de vista del origen dependiente, es decir, empieza a poder ver las condiciones, no todas, pero las condiciones en general en la cual se plantea su vida cotidiana. Cuando digo vida cotidiana no me refiero solamente a los eventos que pasan externamente, sino a lo que pasa en la mente de esa persona. Entonces, cuando se encuentra con este hombre, le cuenta una historia de uno de sus renacimientos, que en este renacimiento anterior el Buda se llamaba Sujata, Sujata el joven. En este cuento, entonces, Sujata el joven, que ya por ser el futuro Buda, eh, era un hombre, en este caso con mucho desarrollo y cultivo mental. Ocurrió que el papá de Sujata, o sea, el abuelo de Sujata, fallece. Cuando el abuelo de Sujata fallece, su padre, padre de Sujata, como era costumbre y es costumbre en la India, crema a su padre, y una vez que lo crema, lo lleva a su jardín, y en su jardín le hace una pequeña, llamémoslo un pequeño túmulo, ¿no? Y en este túmulo donde coloca las cenizas, diariamente le llevaba flores, le llevaba comida y lloraba, lloraba. Todos los días iba a llorar y a lamentarse por la muerte de su padre. Y Sujata, al ver a su propio padre haciendo eso, se empezó a preocupar porque lo que observaba era que su padre había dejado de comer, había dejado de bañarse por atender y lamentarse con la muerte de su propio padre. Entonces cuenta el cuento que en algún momento Sujata, eh, cerca de la casa de él, había muerto un buey. Y cuando ve el buey muerto, va a buscar comida a la casa y le empieza a dar de comer al buey muerto. Naturalmente el buey no comía porque estaba muerto, pero la gente empieza a pasar por al lado de Sujata y empiezan a decir que Sujata se había vuelto loco, que había perdido la cabeza, y era todo un revuelo dentro del pueblo porque Sujata era considerado como un hombre muy inteligente.
Cuando la gente empieza a comentar, en el pueblo rápidamente corre la voz y esto llega a los oídos de su padre. Entonces el padre, muy apenado por la muerte de su propio padre, lo va a ver al hijo y se da cuenta que el hijo le está dando de comer a un buey muerto. Entonces el padre se acerca y le dice, pero hijo, ¿no te das cuenta que un buey muerto no come? Que es lo mismo en un buey muerto, lo que dice el poema es que en un buey muerto lo mismo es la cola que la cabeza, porque no entra nada por un lado y no sale nada por el otro. A lo que Sujata lo mira y le dice, de la misma manera, así como es muy absurdo, o que es muy lógico que un buey muerto no coma ni haga sus necesidades, de la misma manera es muy estúpido que una persona viva deje de comer y de hacer sus necesidades y no bañarse, lamentando lo que es de entrada algo que todos sabemos, pero que nadie reflexiona, que es la muerte. Todos los seres vivos somos impermanentes y sabemos que si somos concebidos en algún momento, vamos a morir. Esta es una ley natural de la vida. Entonces, cuando Sujata le hace la reflexión al padre diciéndole que así como que es absurdo darle de comer a un buey muerto, también es absurdo estar lamentándose, dejar de comer y de bañarse por algo que es totalmente natural, que es la muerte, el padre entra en razón y recita un poema bastante largo en relación a la impermanencia. Con esta historia, el Buda le cuenta a este hombre laico que había perdido a su padre y efectivamente el hombre laico entra en la corriente. Entonces, nos damos cuenta acá de varias cosas en esta historia que parece como muy inocente, pero nos damos cuenta de varios asuntos. El primero y muy importante es la impermanencia, anicca. Anicca, impermanencia, también tiene como sustrato en las traducciones la palabra sufrimiento, o sea, impermanencia implica sufrimiento, inevitablemente. Por eso cuando hablamos de las tres características de la existencia, que así se plantea, nos vamos a encontrar con anicca, impermanencia, dukkha, que significa sufrimiento. Dukkha también es traducido como incomodidad, también puede ser traducido como inestabilidad, estrés, y dukkha está relacionado o viene a partir de eh, cuando se ungían dos bueyes a un carro y las ruedas del carro no estaban parejas, se producía una incomodidad en el andar del carro, porque una rueda estaba más alta y una más baja, y eso es dukkha, esa inestabilidad, esa incomodidad en el andar. Y la tercera característica, que es la más distintiva del budismo, que es anatta, que es el no yo, que lo que nos enseña en realidad eso es se lo traduce como impersonalidad, que es que todo está condicionado o sujeto a condiciones y causas y que no tiene existencia por sí mismo. Entonces, ante este recuerdo que hace Sujata a su propio padre de la impermanencia, el padre vuelve en sí, vuelve a la cordura. La, llamémosle la enseñanza o la perspectiva de esta historia es darnos cuenta de que cuando uno reflexiona de manera errónea, en Pali a esto se le llama ayoniso manasikara, cuando uno presta atención de manera errónea o asuntos que traen sufrimiento a la mente, lo que vamos a encontrarnos es con dukkha, con sufrimiento. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo reflexiono de una manera identitaria, personal, las cosas, me lo hizo a mí, yo, mío, este es mi yo, cualquier tipo de identificación que yo tengo, y esto yo lo llamo un tipo de reflexión equivocada, me voy a encontrar que surge el sufrimiento. Cuando yo, en vez de eso,
reflexiono de manera sabia, o sea, ionizo manasikara, me voy a encontrar con que lo que voy a observar son condiciones que dan fruto. A su vez, el fruto de esas condiciones son condiciones nuevas para nuevos frutos. Entonces yo me encuentro que el despliegue de la vida son una serie de condiciones que dan frutos que a su vez se transforman en futuras condiciones. Depende, depende de cómo, de qué estado mental yo tenga en ese momento, es decir, el estado mental que yo tenga en ese momento, va a ser eso condición para el fruto de esas condiciones. Entonces, el estado mental en el que me encuentro hace que yo vea la vida de esa manera. Si yo estoy identificado con la pena o la tristeza, todo lo voy a ver a través de esa anteojera. Todo me va a dar pena, todo me va a dar tristeza, voy a sentir aflicción, me voy a lamentar. Pero si yo aplico las 6 R's, el noble esfuerzo, y llevo mi mente hacia un estado de mente más abierto, la perspectiva de ese mismo problema o evento cambia. Vamos a darles un ejemplo muy concreto y muy fácil de ver que en la vida de todo el mundo seguramente les habrá pasado. Ustedes discuten con una persona, se quedan enojados, porque me dijo, le dije, me dijo, le dije, y ustedes se justifican a ustedes mismos por qué uno le contestó de mala manera, y surgen todo tipo de justificaciones y apegos para poder sostener ese estado mental, y pese a que creemos que tenemos razón, nos sentimos bastante mal, es decir, que estamos sufriendo, pasa el tiempo y por ahí, a veces no conscientemente, uno suelta ese enojo, y cuando suelta ese enojo reflexiona hacia atrás y se da cuenta, por ejemplo, de que la otra persona estaba, en su condición mental, atribulada por algo. No se sentía bien porque por ahí no le estaba yendo bien en el trabajo, tenía un familiar enfermo, se encontraba él enfermo, y a raíz de ese estado mental ya malsano, se produjo una, discúlpenme que tengo que hacer una cosa acá, se produjo una, un estado mental de ansiedad, de enojo, que hizo que discutiéramos. La discusión en realidad no tenía nada que ver con el asunto en cuestión que estábamos discutiendo, sino que esa persona estaba en esas condiciones mentales malsanas, de miedo, de enojo, y yo hice eco de eso. Y a raíz de eso se produjo el conflicto. Pero cuando yo estaba más tranquilo, pude reflexionar sobre ese estado mental y me pude dar cuenta de que en realidad yo había reaccionado al mal humor de la otra persona. Entonces, fíjense que si yo tengo un estado mental más sereno y abierto, puedo reflexionar sobre el mismo asunto de otra manera, con otra perspectiva. ¿Qué significa un estado más abierto y sereno? Que no me lo estoy tomando personal. Estoy observando que las condiciones en las cuales estaba la otra persona eran malsanas, que mis condiciones mentales en ese momento también eran malsanas y que el resultado de ambas cosas produjo conflicto. Esto nos muestra entonces que las condiciones mentales, las intenciones mentales que tenemos nosotros, son ni más ni menos que el karma. ¿Sí? Entonces ahora les voy a contar otra historia, se las voy a leer. Es una historia que ya he contado, pero ahora desde esta perspectiva, que es la historia de Kisagotami, que es la madre con un niño muerto. Eh, Había en Saguati, la misma ciudad que les contaba la historia anterior, una muchacha llamada Gotami que vivía en circunstancias muy pobres, que era la hija de una familia muy, muy, muy empobrecida. Esta chica era muy, muy delgada y poco agraciada, y todo el mundo la llamaba Kisagotami.
Eh, Cuando en general esta chica la miraban que era muy alargada y muy flaca, lo que por ahí sería considerado como un modelo, en la antigua India eso no era considerado símbolo de bello, ¿sí? Eh, Debido a esto, a que era muy pobre y muy poco atractiva para los estándares de la época, era muy complicado a esta familia encontrarle marido. Entonces, era una causa de gran desprecio hacia ella y hacia su familia. Pero un día pasó que de repente un rico comerciante la eligió como su esposa. Y ella, en realidad, él, lo que en realidad apreciaba de Gotami era su riqueza interior. Se enamoró de su mundo interior, del mundo interior de Gotami, ¿no? Y no le importaba la apariencia de ella. Sin embargo, los miembros de la familia de este rico comerciante realmente la despreciaban y la trataban bastante mal. La animosidad le causaba a ella mucha infelicidad, especialmente porque ella estaba muy enamorada de su marido y lamentaba mucho que su marido tuviera que estar continuamente, de alguna manera, eligiendo o tomando un bando entre la familia y ella. Cuando Kisagotami quedó embarazada y tuvo un niño. Eh, en ese momento, todo el clan del marido finalmente la aceptaron como parte de la familia y también aceptaron al heredero. Ella se sintió inmediatamente muy aliviada por esta situación eh, y a su vez, si bien eso le trajo alivio por un lado, por otro lado le trajo una enorme presión debido a que en realidad la habían aceptado porque había tenido un hijo varón. No hubiera sido lo mismo si hubiera tenido una hija mujer. Entonces sintió que ese hijo varón era de alguna manera lo que le reseguraba su vida matrimonial, su bienestar familiar y social. Entonces ella estaba contenta y muy feliz. O sea, además de que estaba este amor por el niño, estaba, como les contaba antes, muy apegada por todo lo que implicaba tener este niño. Pero bueno, como todo en esto que contamos, la felicidad también es impermanente. eh, y lo que ocurrió fue que un día su pequeño hijo se murió. Esta tragedia fue demasiado para ella porque la familia de su esposo volvió otra vez a tratarla de manera despreciable. Y le empezaron a decir que ella estaba kármicamente imposibilitada a tener un hijo. Eh, y esto empezó a replicarse en el pueblo donde ella vivía, ¿no? Kisagitami debe realmente haber hecho muy, muy mal mérito en otra vida, por eso ha sufrido lo que ha sufrido, y por eso no puede tener hijos o tiene hijos con corta vida. A raíz de todas estas habladurías, el marido empezó a temer que también él fuera despreciado y empezó a temer por su propio estándar social. Y empezó a buscar otra mujer que tuviera un background más amoroso o amigable o aceptado por la sociedad. Entonces, lo que ocurrió fue que ella se empezó a obsesionar con que su hijo no estaba muerto y empezó a caminar por el pueblo buscando un médico que le diera una medicina a su hijo para que su hijo se recuperara.
y los médicos le decían que su hijo estaba muerto y ella no aceptaba eso, y entonces empezó a tocar las puertas de todas las casas, por favor, dale un remedio a mi hijo para que mi hijo se cure y se sane, y la empezaron a tratar de loca. En todo este andar de ella comenzó a no bañarse, la ropa se le rompía, el hijo empezó a tener mal olor porque el cadáver empezó a pudrirse. Y en toda esta historia, todos empezaron a burlar de ella como Kisleotami la loca. Pero por ahí pasaba un señor que no está, esto, no se dice el nombre de este señor, y le dijo, ¿por qué no vas a ver al Buda, que es un gran médico? Entonces enseguida, él le dice a este hombre, él te puede ayudar en este asunto. No le dice, él va a traer a tu hijo a la vida, sino él te puede ayudar en este asunto. Entonces ella, desesperada, lo va a ver al Buda. Entonces va al parque de Yevatana, al monasterio de Anathapindika, donde estaba el Buda, y lleva, llena de esperanza, con el niño muerto en los brazos. Corre, se acerca al Buda, hace una reverencia y le dice, maestro, por favor, dele una medicina a mi hijo. Entonces el Buda, amablemente, le, le dice que él conoce una medicina, pero que se la tiene que procurar por ella misma. Él no se la puede dar. Entonces ella dice, ¿cuál es esa medicina? No importa lo que tenga que hacer, por favor, dígame cuál es el nombre de esa medicina. Y él le dice, delante de todos los monjes, que la medicina son las semillas de mostaza. Es muy común en la India y en ese momento también, todas las familias tenían semillas de mostaza, era como algo muy, muy común. Eh, entonces le dice, bueno, ok, tengo que conseguir semillas de mostaza, pero entonces el Buda le dice, sí, pero hay una condición. Le dice, solamente tenés que darle una pequeña cantidad de esa semilla de mostaza y la persona que te dé las semillas de mostaza, en la casa que vos la pidas, tenés, en esa misma casa, nunca tuvo que haber muerto nadie. O sea, solamente las semillas de mostaza que te entregue una persona de una casa donde nunca hubiera muerto nada, son las semillas de mostaza que sirven para este caso. Entonces ella, desesperada, creyendo que era una gran solución, se acerca a la primera casa, le dice, ¿tenés semilla de mostaza? Y cualquier persona le decía, sí, sí, claro. Pero luego se acordaba de la segunda parte. Entonces, ¿me podés dar un poco de semillas? Sí, le decía la persona. Entonces le decía, pero ¿alguna vez en esta casa se murió alguien? Y entonces decía, sí, sí, claro, murió mi papá no hace mucho. Ah, no, entonces no me sirve. Bueno, entonces, a medida que iba pasando el día y la tarde, pasando por todas las casas, se encontraba con que todo el mundo tenía semillas de mostaza, pero en todas las casas había muerto alguien. Después de dar todo este periplo por todo el pueblo, ella empezó a aceptar de que en realidad todo el mundo tiene a un pariente o a alguien, o un hijo, un padre, una esposa, un esposo, que había muerto. Y a medida que ella iba preguntando, cada vez más comprendía esta impermanencia y comprendía cada vez más esta ley que nos ocurre a todos los seres vivos, que todos aquellos que nacemos estamos destinados a morir. Poco a poco, a medida que ella iba comprendiendo esto, la tristeza empezó a ceder, la locura desaparece y empieza a surgir a partir de ese abandono, de ese estado de tristeza y locura y apego, empieza a surgir
una mente que empezó a observar el tema de la muerte de su hijo desde otra perspectiva. Entonces, hacia el final de la tarde, se acerca al Buda y antes de acercarse al Buda toma a su niño, lo lleva al cementerio y lo entierra. Una vez que lo entierra, vuelve al ver al Buda y el Buda le pregunta cómo le fue con la tarea de las semillas de mostaza. A lo que ella le responde, ya está hecho, venerable señor, el, el tema de las semillas de mostaza. Le pido que por favor me dé la ordenación como monja. Entonces el Buda declara los siguientes versos. Cuando la mente de una persona está profundamente apegada, obsesionada con los hijos y el ganado, la muerte lo agarra y se lo lleva consigo. Como una inundación arrasa un pueblo que duerme. Como la mente de esta mujer de Kisagotami había madurado a lo largo de esta tarea que le había dado el Buda, al escuchar estos 4 versos, se volvió una sotapana, es decir, entró en la corriente, alcanza el primer nivel de santidad. ¿Sí? Vamos a leerlo de vuelta, ¿sí? La declaración del Buda, el poema, que dice, cuando la mente de una persona está profundamente apegada, obsesionada con los hijos y el ganado, la muerte lo agarra a esa persona y se lo lleva, como si una inundación arrasara un pueblo que duerme, ¿no? Entonces, fíjense que la muerte, que el sufrimiento, tiene como condición el nacimiento. El nacimiento tiene como condición la existencia o las tendencias emocionales habituales. Y las tendencias emocionales habituales, que son los rasgos distintivos de la personalidad de uno, a los que a uno se aferra, están condicionados por el apego. Y si nosotros observamos bien la historia de Kisagotami, nos vamos a dar cuenta que no es que ella amaba a su hijo, sino que estaba apegada a su hijo. Esto es muy importante para diferenciar el amor del apego. El amor, y en este caso estamos hablando del amor benevolente, no existe lugar de sufrimiento cuando hay amor benevolente. Cuando ustedes practican el amor benevolente y están con el amor benevolente, no hay espacio para que el sufrimiento surja. Pero cuando lo que yo tengo es apego por una persona, estoy dando pie a que surja el sufrimiento. Es muy importante el apego, que son las justificaciones de por qué yo amo lo que amo. El apego tiene como condición la avidez. ¿Qué es la avidez? Me gusta, no me gusta, yo soy eso. Algo me gusta porque, algo no me gusta porque, yo soy eso porque. Entonces fíjense que en este caso la avidez, que era, tengo que tener a mi hijo y mantener a mi hijo con vida, cueste lo que cueste, es lo que yo quería mantener. No me gusta en este caso es no quiero que mi hijo se muera, porque eso es lo que a mí me mantiene en con un buen estándar de vida. Eso me transforma a mí en una buena madre, en una buena esposa, en una mujer socialmente aceptada o lo que fuera. Entonces, fíjense que este proceso, avidez, apego, tendencia emocional habitual, es el proceso que se da en la mente y que termina produciendo la locura en Kisagotami, y es el abandono o el poder ver este proceso de manera inversa lo que produce la cordura y la visión de las condiciones
de esta situación de la muerte de su hijo, lo que le permite tener otra perspectiva de la vida. Cuando ella se ordena monja, ¿sí? Finalmente, y le dan la ordenación completa. Después de su ordenación, Kisagotami practicaba el Dhamma y estudiaba el Dhamma, y una tarde, eh, mirando a su lámpara de aceite como quemaba, se dio cuenta de que las llamas surgían y cesaban. ¿Vieron cómo es una llama que aparece y desaparece y nunca es la misma? Y se dio cuenta de que esa manifestación del fuego, de que surge y cesa, tenía mucho que ver con lo que nos pasa en la vida a los seres humanos y a todos los seres. El Buda, dándose cuenta de esa observación de ella, se dio cuenta de que su mente estaba lista para lograr el arahantado, que es la liberación final, el cuarto nivel de santidad. Se acercó a ella y le dijo lo siguiente: aunque una persona pueda vivir hasta 100 años, puede no ver y no viendo, perdón, el estado de no muerte. Es mejor vivir este estado de no muerte por un solo día. Esperen, porque lo estoy traduciendo al mismo tiempo que lo pienso. La declaración es la siguiente: si bien uno puede vivir 100 años, si uno vive, si uno logra ser un arahant por un día, vale más la pena que vivir 100 años sin haber vivido eso. Es decir, que si uno tiene la experiencia del nirvana una vez, aunque sea, en este caso habla del arahant, esto es mucho más positivo que tener una larga vida sin haber vivido el nirvana. Esto es muy importante, porque esto nos dice varias cosas. Primero, no importa la edad, vale la pena hacer el esfuerzo de practicar, porque ese esfuerzo conduce al abandono gradual del sufrimiento y al desarrollo paulatino de la sabiduría. ¿Y para qué sirve la sabiduría? Para vivir feliz aquí y ahora. La historia de Kisagotami lo que nos muestra es esto: cómo se va de la locura a la verdadera cordura. La mente de un arahant es una mente que está completamente sana, porque ve las cosas tal cual son, sin ningún tipo de apego, sin ningún tipo de sombra. Y lo que estamos viendo de vuelta en este caso es cómo a través, en este caso, de la observación pertinente, de la reflexión pertinente, de la reflexión sabia, uno puede cambiar la perspectiva. Si bien estos dos cuentos que les estoy diciendo estaban hechos en tiempos del Buda, y por supuesto era el mismo Buda el que enseñaba, por ahí para nosotros nos cuesta un poco más de tiempo y tengamos que meditar algunos años. La meditación es la herramienta que nos permite a nosotros observar cuál es ese proceso que se llama origen dependiente, que es el proceso de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Y darnos cuenta de que eso es nada más que un proceso. En ese proceso no podemos decir nada que sea mío, que sea yo o que sea mi yo. Simplemente es un proceso que cambia constantemente de acuerdo a las causas y condiciones de cada momento. Y en este sentido es muy importante hacia dónde orientamos la mente, porque depende cómo sea nuestro estado mental, es decir, nuestras intenciones mentales, así va a ser el fruto en nuestra mente en el futuro. ¿Entienden por qué digo el fruto en nuestra mente? Porque nosotros, depende de nuestro estado mental, podemos estar viviendo una situación muy difícil, como la muerte de un ser querido, y sin embargo, tener una mente muy balanceada y compuesta porque comprendemos
que esa es la ley de la vida, surgir y cesar. Dicho esto, estoy acompañando a una persona que está quizás cerca del final de su vida y conversando con esta persona, es muy interesante la cantidad de reflexiones maravillosas que hay, porque hacia el final de la vida, si uno, y esto es muy importante, si uno practicó y la mente está abierta y tiene una oportunidad muy importante de tener una muerte tranquila, esto es algo que a veces se desprecia el proceso de la muerte, es decir, cuando el proceso de la muerte lleva un tiempo, que la persona va perdiendo lentamente sus posibilidades físicas, lentamente sus facultades mentales también se van deteriorando, pero todo ese proceso, que a veces es tan arduo para los que acompañan al moribundo, a veces puede durar años, puede ser un proceso muy rico para la persona que lentamente se va desprendiendo de un montón de apegos y de un montón de pensamientos y apegos inútiles, y que si la persona practicó, y sobre todo si practicó este tipo de meditación que a uno le permite observar a través de los yanas, de los estados meditativos, va observando que los yanas, lo que uno hace en los yanas es simplemente observar cómo es el proceso de la muerte. Los que tienen experiencia meditando saben que los yanas, a medida que uno va practicando, la mente tiene cada vez menos actividad. Tenemos 8 yanas y el último, digamos que no es un yana, que es la esfera de cesación de sensación, percepción y conciencia. Esa esfera de sensación, percepción y conciencia es cuando la mente se apaga. Es lo que ocurre en la muerte, literalmente. Cuando uno practica durante muchos años eso, cuando se presenta la muerte, lo que uno se da cuenta es que estuvo observando ese proceso muchos años. Y el miedo a ese proceso se pierde, porque lo que uno se da cuenta es que solo está cesando las funciones mentales. En el caso de la práctica de una persona, cuando ocurre ese momento de cesación y luego vuelve a surgir, porque cuando ocurre por una sola vez suele ser solo un instante y después vuelve a surgir todo el proceso mental, es donde se da la condición para el nirvana, para que pueda tener esa vivencia del nirvana y la entrada de la corriente. ¿Qué nos permite esta observación de este paulatina cesación de las actividades mentales? Es observar el proceso mental como lo que es, solo procesos. No hay un actor de estos procesos, solamente los procesos cesan. En ese sentido no hay nadie que muera, solamente son los procesos los que van cesando. Y en este sentido encaja esto muy bien con impermanencia, porque cesan, depende de las condiciones, anatta, impersonalidad, porque nos damos cuenta que están sujetos a condiciones y cuando cesan simplemente cesan, y dukkha, sufrimiento, aferrarse a cualquiera de estos procesos, sea sensación, sea percepción, sea el cuerpo, sea las formaciones mentales o la conciencia, o sea, los 5 agregados, cualquier identificación con cualquiera de estos procesos produce sufrimiento. Es muy interesante porque en este proceso de la muerte, con esta persona con la que les voy contando, ella se empezó a dar cuenta de que hay ciertas cosas que le dejaron de interesar. Y es muy bueno ese desinterés, porque ese desinterés es desencanto. Porque la mente se encanta con todo y en ese encantamiento es donde viene esta avidez y este apego y por ende este sufrimiento. Y empieza a ver empieza a poder ver los eventos de la vida desde otra óptica completamente diferente. Y estando en este estado, su mente está muy elevada y muy feliz. Eso es algo maravilloso, no todo el tiempo. Entonces, nos damos cuenta de que esta práctica es un verdadero cultivo de la mente. Y el verdadero cultivo de la mente implica otra perspectiva de la vida.
Bueno, finalmente les voy a leer un extracto de un sutta. Es un sutta, la verdad, muy, eh, muy divertido. Está en el Majjhima Nikaya, en los sermones medios. Es el número 57 que se llama Kukurawatika Sutta, que es el discurso sobre la seta que imitaba al perro. ¿Sí? Eh, para darles un poco el contexto de este sutta, en la India antigua y todavía hoy, algunos ascetas sostenían que a través de la imitación de ciertos animales o de los animales se podía alcanzar el nirvana. ¿Sí? El nirvana no es o no significa lo mismo en distintas corrientes espirituales. ¿Sí? El nirvana en el budismo es la extinción del sufrimiento. Veamos un poco ahora, entonces, qué es lo que pasa en el sutta y se van a dar cuenta. Esto he oído, en una ocasión el bienaventurado estaba en el país de los Colillans, donde está una de sus ciudades llamadas Jalida Wasana. Allí se acercaron junto al bienaventurados dos ascetas, Puna, el hijo de los Colillans, que imitaba al buey, y Cenilla, que andaba desnudo e imitaba al perro. Y Puna, el imitador del buey, rindió homenaje al bienaventurado y se sentó a un lado, mientras que Cenilla, el desnudo imitador del perro, intercambió cordiales y amables saludos con el bienaventurado, después de los cuales también se sentó a un lado, enrollándose como un perro. Cuando Puna, el imitador del buey, se sentó, dirigió esta pregunta al bienaventurado. Venerable señor, este Cenilla, el desnudo asceta imitador del perro, hace cosas que son difíciles de hacer, como por ejemplo comer su comida cuando la misma se ve echada sobre la tierra. También cumple con otros deberes propios de un perro. Entonces, ¿cuál va a ser su destino? ¿Cuál va a ser su futuro curso en el samsara? Es decir, ¿cuál va a ser el renacimiento de Cenilla? Basta, Puna, déjalo estar, no me preguntes esas cosas. Entonces, el Buda no le quiere contestar. Por segunda vez y tercera vez, Puna le vuelve a hacer la pregunta y entonces el Buda le dice, bien, Puna, ya que no pude persuadirte cuando te dije basta, te voy a responder. Hay algunos, Puna, que desarrollan la imitación del perro de manera infatigable y plena. Desarrollan infatigable y plenamente la imitación de la mente del perro, como también plena e infatigablemente desarrollan su conducta. Si alguien hace esto, al desintegrarse su cuerpo después de la muerte, renacerá en compañía de los perros. De modo que si alguien piensa por medio de esta virtud, estas obligaciones ascéticas o religiosas, voy a renacer como un gran dios o como un dios menor, este es un punto de vista equivocado, porque le espera el infierno o el útero del animal. De modo que, Puna, si él hace sus obligaciones de perro de modo perfecto, le espera la compañía de los perros, si no, le espera el infierno. Cuando esto fue dicho, Cenilla, el asceta desnudo que imitaba al perro, empezó a llorar y a derramar lágrimas. Entonces el bienaventurado dijo a la asceta Puna, el hijo de los Colillans que imitaba al buey: Puna, ciertamente no pude persuadirte cuando te dije basta. Puna, déjalo estar, no me preguntes sobre estas cosas. Entonces, venerable señor, le dice Cenilla, no estoy llorando a causa de lo que el bienaventurado dijo. Es que esta mi imitación del perro ha sido llevado a cabo y desarrollada por largo tiempo. Pero, venerable señor, he aquí está el asceta Puna, el hijo de los Colillans, que imita al buey. Esta imitación del buey ha sido practicada por él y desarrollada por largo tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser su destino? ¿Cuál va a ser su futuro curso? Basta, Cenía, déjalo estar, no me preguntes estas cosas. Y de vuelta, el Buda finalmente, al ser preguntado por segunda y tercera vez, contesta y le da la misma respuesta que le dio a Puna, ¿no? Es decir, que le espera o el útero de un animal o el infierno. Y Puna vuelve, se pone a llorar también. Eh, Venerable Señor, no estoy llorando, le dice, a causa de lo que el bienaventurado dijo, es que esta mi imitación del buey ha sido llevada a cabo y desarrollada por largo tiempo. Pero, venerable Señor, le dice Puna,
Yo tengo fe en el bienaventurado de la siguiente manera. Ciertamente el bienaventurado es capaz de enseñarme el Dhamma, de tal manera que yo pueda abandonar esta práctica de imitar al buey, como también esta asceta desnudo cenilla que imita al perro, puede abandonar esta práctica de imitar al perro, ¿no? Entonces, a continuación, el Buda les da una, una charla sobre el Kama, ¿sí? Que antes de leérsela son 4 párrafos. Quiero contarles un poquitito de qué se trata, por qué elegí esto para esta charla. Fíjense una cosa, estamos hablando de algo acá muy central en el budismo y sobre todo es algo muy central en la doctrina del origen dependiente que es el karma, el kama, ¿no? El karma, como les decía al comienzo de la charla, tiene que ver con la intención mental. Cada vez que yo tengo intención mental, hay karma. O sea, karma es intención o acción. Ese karma puede ser mental, verbal o físico. ¿Qué significa esto? Que yo estoy parado en un lugar y hay una hormiga delante mío y yo eh, simplemente alguien me empuja y piso y mato a la hormiga, esa acción no genera karma, porque yo no tuve la intención mental de matar a la hormiga. Ahora, si yo persigo a la hormiga y la mato, estoy generando el karma de matar a un ser viviente. ¿Por qué? Porque en mi mente, cuando yo persigo a la hormiga, en este caso, tengo aversión en la mente, tengo mala voluntad, estoy desarrollando y cultivando crueldad y termino matando a la hormiga. Esto va a dar fruto en un futuro, ¿sí? Entonces, la intención mental es, llamémosle, la piedra fundacional del karma y de la explicación que da el Buda sobre el karma. La intención mental, la que llamamos, las intenciones son sankaras, son preparaciones mentales o formaciones mentales, da origen a la conciencia. O sea, la conciencia es condicionada por esas formaciones mentales. La conciencia, que no es la conciencia con mayúsculas, sino la conciencia está asociada a los 6 sentidos, es decir, los 5 más la mente, es lo que me da mi estado mental, momentáneo. Esta relación es muy importante de comprender, no la vamos a esclarecer en esta charla, pero sí tenemos que ver y observar que depende ese estado mental, como les decía antes, así es como yo veo el mundo. Y a colación de esto vienen los 2 cuentos o las 2 historias que les conté antes. Nosotros acá entonces tenemos algo muy importante para observar. Si estos ascetas, vamos a tomar como ejemplo el que imita el perro, imita todas las actitudes del perro. En su mente se generan las condiciones que producen la imitación de un perro, vivir como un perro. La mente tiende a tener ese estado mental, tiene esas intenciones, entonces tiende a ser, a dar esa intención, tiene, va a dar fruto en su mente, en el futuro, va a dar ese fruto, o va a dar un fruto que tenga características de esa intención que lo generó, ¿sí? Por eso el Buda dice que van a ser como un perro, porque cuando muera, su mente tiende a eso, porque eso es lo que cultivó en su vida. Y esto es un nivel de verlo, de una vida a la otra. Entonces, si yo cultivo enojo, si yo cultivo celos, si yo cultivo desprecio, si yo cultivo envidia, si yo cultivo crueldad, si yo cultivo cualquier estado mental malsano, mi mente, es decir, el estado mental que se genera, chita, el estado mental que tengo momentáneo, va a tender a eso, porque es lo que cultivé. En los momentos cercanos a la muerte, que son momentos donde la mente está en un estado muy particular, la mente va a tender a lo que fue cultivado antes. Y en el momento de la muerte, que solamente es un momento de la conciencia, recordemos que la conciencia son, en un chasquido de dedos, hay cientos de miles de pulsos pasando por cada ese chasquido de dedos. En el momento de la muerte, que es uno de estos momentos que pasan muy rápido, la mente va a tender hacia lo que fue cultivado.
Por eso cultivar el amor benevolente, la compasión, la alegría empática o la ecuanimidad es algo muy saludable, porque la mente va tendiendo a eso. Esto produce entonces que la mente también, al momento de la muerte, tiende hacia lo que fue cultivado. El renacimiento posterior, entonces, va a tener muchas posibilidades de dirigirse hacia los reinos, esferas, que tienen esa tendencia mental. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La cosmología budista, nosotros tenemos 31 planos. Los reinos infernales, los fantasmas hambrientos, los animales, el reino humano, 6 reinos celestiales, y por arriba de eso, los que son los reinos de los Brahmas, que son los yanas, del primero al octavo. Dentro de la cosmología budista, cada uno de estos reinos tiene una relación muy íntima con el estado mental en el cual viven la conciencia de los seres que los habitan. Entonces, en los infiernos, las conciencias mentales, los estados mentales suelen ser de enojo, furia, celos, envidia, porque es un estado mental infernal. El de los fantasmas hambrientos tiende al deseo sensual desenfrenado, a tratar de calmar continuamente los apetitos que se presentan en la mente. Esto también puede ocurrir también con los animales. En los seres humanos tenemos un poco y un poco. Podemos tender tanto a estados mentales sanos como a estados mentales como estos que les mencionaba, inferiores. Los 6 reinos celestiales tienden a ser mentes, como son los dioses, más generosas, más amplias, más tendientes a la alegría, con otra capacidad de reflexión. Y los que están por encima comparten características que están en los yanas, que su mente no tiene obstáculos mentales. Cuanto más alto es el yana, más abierta es la mente, más calma y serena. Entonces, podemos observar que en este nivel más macro, más grande, el estado mental, depende de qué cultivo yo en mi vida, tengo mucha esa tendencia. Puede producirse que esa tendencia ocurra en el momento de la muerte. En esta misma vida, si vamos a un nivel más pequeño, nos vamos a encontrar con que depende de mi estado mental momentáneo, el siguiente estado mental, el del momento siguiente, también depende del momento anterior. Lo que hace que la piedra angular del budismo, que es la atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente, sea de capital importancia. Depende a dónde yo dirijo mi atención, de vuelta, yoniso manasikara, atención sana, así va a ser mi intención, así va a ser mi estado mental, así va a ser como viva la vida en el presente y cómo eso condicione al futuro. Es decir, al futuro en relación a cómo viva en mi mente los frutos de esa intención. De vuelta, ¿se dan cuenta la relación entonces que tiene la práctica de la meditación diaria, el cultivo del noble esfuerzo de las 6 R's de abandonar los estados malsanos y dirigir de manera voluntaria e intencionada la mente hacia estados sanos? Ese trabajo tiene que ser incansable. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Cuántas horas? Todas las horas. ¿Cuántos días? Todos los días. Porque ese cultivo prodiga un estado mucho más benéfico y saludable de vida en general. Y lo que me da es salud mental. La meditación es el entrenamiento donde yo puedo ver este proceso de una manera más transparente. La vida cotidiana es más desafiante, pero el trabajo es el mismo, no cambia nada. Entonces tenemos estos dos niveles, en un macro de vida a vida y también en un micro, lo que me pasa en la vida cotidiana, un momento tras el otro. Entonces, para cerrar la lectura, les voy a contar un poquitito esto que habla el Buda del karma, ¿no?
Dice, existe cuatro clases de karma que yo había proclamada después de mi propia realización mediante el conocimiento directo. ¿Cuáles son estos cuatro? Existe el kama oscuro que da frutos oscuros, el kama brillante que da frutos brillantes, el kama oscuro y brillante que da frutos oscuros y brillantes, y el kama ni oscuro ni brillantes que no da frutos ni oscuros ni brillantes y que conduce al agotamiento del kama. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo los comenta el Buda. ¿Y cuál es el karma oscuro que da frutos oscuros? He aquí que alguien origina un proceso corporal vinculado a la aflicción, origina un proceso verbal vinculado con la aflicción, origina un proceso mental vinculado con la aflicción. ¿Sí? Esto es lo que les contaba recién. Tiene una conducta mental, verbal o física que conduce a la aflicción, al sufrimiento. ¿Sí? Haciendo esto, él reaparece en el mundo de aflicción. Cuando esto ocurre, le alcanzan los contactos de la aflicción, es decir, ¿qué significa? Que se dan las condiciones en la mente para que surja esa aflicción. Siendo alcanzado por estas formaciones que son dolorosas, experimenta sensaciones de aflicción enteramente dolorosas, como en el caso de los seres del infierno. De este modo, la reaparición de los seres es lo esperado. Él reaparece dependiendo del karma o de las acciones que ha efectuado previamente. Cuando él así ha reaparecido, entonces se ocurren las condiciones para que surja de vuelta esa aflicción. De esta manera, yo digo que los seres son los herederos de su karma, que es lo que leemos en las cinco recolecciones. Y este es el karma oscuro que da frutos oscuros. ¿Sí? Es bastante claro en este sentido. ¿Y cuál es el karma brillante que da frutos brillantes? He aquí que alguien origina un proceso corporal vinculado a la no aflicción, un proceso verbal vinculado a la no aflicción y origina un proceso mental vinculado con la no aflicción. Haciendo esto, él reaparece en un mundo libre de aflicción. Cuando esto ocurre, le alcanzan los contactos de la no aflicción, es decir, las formaciones mentales que no son dolorosas. Siendo alcanzado por ellos, experimenta sensaciones de la falta de aflicción enteramente placenteras, como en el caso de Subakina, las divinidades de la gloria resplandeciente. Esto corresponde, lo que dice acá el Buda en particular, al tercer yana, ¿sí? Donde, si ustedes recuerdan, en el tercer yana, el factor preponderante es sukha, que es comodidad física y mental, ¿sí? Y la mente empieza a experimentar una ecuanimidad muy tranquila. Y uno cuando sienta tiene sensaciones de que parte del cuerpo no se sienten y se siente muy cómodo mental y físicamente. Entonces en ese momento está uno generando formaciones mentales que no son dolorosas. No hay aflicción, hay placer, sukha, que es lo contrario a dukkha, y está cultivando ese estado mental. Este es el karma brillante, ¿sí? Que da frutos brillantes. Entonces dice, ¿cuál es el karma oscuro y brillante que da frutos oscuros y brillantes? He aquí que alguien origina un proceso corporal vinculado tanto con la aflicción como con la no aflicción, un proceso verbal que se vincula con las dos cosas, y un proceso mental vinculado tanto con la aflicción como con la no aflicción. Haciendo esto, reaparece en un mundo que existen tanto la aflicción como la no aflicción, donde hay mezcla de placer y dolor, como por ejemplo algunos seres humanos y algunas divinidades. Entonces, los seres humanos somos un poco el 50-50, 50 y 50, ¿sí? Y los seis reinos celestiales que están por encima del nuestro también no tienen 50 y 50 porque son seres que viven muchísimo tiempo, por ejemplo, se alimentan con eh, algunos de alegría, algunos se alimentan del néctar que se llama néctar de los dioses, viven vidas espléndidas, suelen no enfermarse, eh, no tienen que trabajar para vivir, es decir, tienen mucho más tendencia al disfrute que los seres humanos, y esto es el karma que es oscuro y brillante. Sin embargo, sin embargo, los budas solo aparecen en el plano humano, solo renacen como humanos, es decir, necesitan renacer como humanos para completar su camino de Buda. Solo hay sangha o noble sangha en el plano humano.
Si solo hay sangha de monjes y monjas en el plano humano. Entonces, debido a que nosotros tenemos contacto con el sufrimiento, es también que tenemos la posibilidad de abandonarlo. Esto es una reflexión interesante porque si mi vivencia es con muy poco sufrimiento y gran cantidad de placer y gran cantidad de diversión y comodidad, ¿por qué yo desearía cesar con el poquito sufrimiento que me queda? Una pregunta interesante. Entonces, cuando a ustedes les toque en algún momento de sus vidas quejarse porque son seres humanos, aprovechen que renacieron como humanos porque tienen la oportunidad de abandonar aquello que los está perturbando. El obstáculo mental es la oportunidad que tenemos de abandonar el sufrimiento. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál es el kama? Ni oscuro ni brillante, que no da frutos ni oscuro ni brillantes y que conduce al agotamiento del kama. Cuando de aquellos tres, ¿sí? Es decir, es abandonado a cada acto volitivo de la clase del kama oscuro que da frutos oscuros, es abandonado a cada acto volitivo de la clase del kama brillante que da frutos brillantes, y es abandonado a cada acto volitivo de la clase del kama que es oscuro y brillante que da frutos oscuros y brillantes. Esto es lo que se llama el kama ni oscuro ni brillante, que no da frutos ni oscuros y brillantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? El Buda, a ver, cuando habla de esto, está hablando directamente del óctuple noble sendero y muy especialmente está hablando de el recto esfuerzo, que es abandonar los estados mentales y llevar la mente a estados saludables, a estados sanos. En otras palabras, cuando ustedes reconocen las 6 R's, reconocen el obstáculo, lo dejan ir, dejan de alimentar ese obstáculo y se relajan, en ese momento que ustedes se relajan, están tranquilizando la mente y el cuerpo. Ese momento, la mente está libre de sufrimiento. Cuando la mente está libre de sufrimiento, es reorientada hacia un objeto sano, el amor benevolente, la respiración o el Brahma Vihara que sea que estén practicando. La mente vuelve a estar en un estado elevado. Con la continuidad de la práctica meditativa y al ir cada vez más profundo en los yanas, se va cultivando una mente que cada vez más tiende a esto que les comentaba antes del proceso de los yanas, de cesación de los procesos mentales. La cesación de los procesos mentales no es ni más ni menos que la cesación de las condiciones que hacen surgir el sufrimiento y que termina dando como consecuencias el Nirodha Samapati, es decir, la cesación de sensación, percepción y conciencia, que luego es eso lo que va terminando dar como condición lo incondicionado que es el Nirvana, que es la extinción del sufrimiento. Entonces vemos cómo la meditación tiene mucho que ver con la salud mental, como el cultivo de la meditación y por ende cumplir los preceptos, es decir, llevar los preceptos en el corazón, no como una regla moral, sino como un disfrute de la vida. El precepto no es nadie te va a castigar, nadie te va a retar, nadie te va a pegar con un palo en la cabeza porque rompiste un precepto. Simplemente que cuando uno comprende los preceptos se da cuenta que atesorar los preceptos es una manera más fácil de vivir, con menos conflictos y con una mente mucho más elevada, mucho más fácil, con menos remordimiento que permite que meditar sea más fácil. Al ser más fácil meditar, la mente tiende a ir cada vez más profundo en los llanas y puedo observar cómo se da este proceso impersonal de cognición donde no existe el yo, donde el yo simplemente es otra idea más, donde puedo ver entonces que esto no es mío, esto no es mi yo, este no soy yo. Eso da la condición para qué, para paña, para la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ver ese proceso mental como impersonal
y como condicionado. Simplemente son condiciones dependientes. Cambian las condiciones, cambia el resultado. Cuando veo eso, y sobre todo cuando eso se transforma en una comprensión, es donde cambia la perspectiva y donde ocurren los distintos estados de santidad, donde la mente vive un cambio irreversible. Entonces ven que la meditación no es aislarse del mundo, no es escaparse del mundo. La meditación es el gimnasio de la mente. Cuando estoy meditando, estoy entrenando la mente, estoy cultivándola, estoy desarrollando. Por eso la palabra meditación no tiene nada que ver con bhavana, con cultivo de la mente. Es una traducción occidental, pero lo que estoy haciendo es desarrollando los estados mentales que paulatinamente me llevan al abandono del sufrimiento. ¿Para qué me sirve eso? Para no volverme loco. ¿Qué significa volverme loco? Loco, enojarme, tener envidia, tomarme todo de manera personal, tener celos, ser cruel, ser avaro, actuar de manera miserable, actuar de manera desleal. Y todos los estados mentales que podemos observar, ansiedad, miedo, mentir, duda, todos esos estados mentales que son obstáculos, no son algo que nos viene a torturar. Surgen porque están las condiciones y porque hemos cultivado previamente, en un pasado cercano o remoto, las condiciones para que nos surjan en el presente. La meditación es lo que nos permite de manera voluntaria abandonar esos estados y de manera intencionada llevar la mente a estados como el amor benevolente, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad, que surja la tranquilidad, la serenidad, la alegría que no es mundana, la felicidad que no es mundana, y nos permita cultivar los 7 factores de la iluminación. Entonces, vemos que la meditación no es un acto egoísta, tampoco es un acto del cual me tenga que sentir orgulloso o sentirme superior al resto de las personas, solamente es una práctica. Practiquen y siéntanse bien ustedes. Eso que ustedes practiquen y se sientan bien, se va a reflejar en vuestra conducta mental, verbal y física. Y eso es lo más importante, porque eso va a llevar bienestar. Si ustedes se sienten bien y tienen bienestar mental, eso se va a traducir en lo que ustedes hagan y van a llevar bienestar en donde sea que se encuentren. Bueno, muy bien, estuve hablando un rato. Ahora, preguntas de vuestra práctica meditativa, de los suttas, de alguno de los suttas que leí, de lo que ustedes quieran. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo andás, Fede? Bien, ¿y vos cómo andás, Guille? Bien, Me alegro. después charlamos. Lo que ¿Estaba Maru ahí? Omar acá, sí. Hola Guille. Espera que se le congeló la imagen. Bueno, parece que hay problemas de conectividad. Para Maru. Ahí Te está. quería preguntar negro adentro y afuera y uno se siente responsable de esa situación. Perdóname, Guille, ¿podés volverme a preguntar porque hubo Te un... colgó justo, sí. Te lo pregunto más claro. Si una persona, por ejemplo, dice en un momento, tomé decisiones horribles en mi vida, como Kisa Gotami, Sí, pero no tanto vinculadas con el afuera, sino con el adentro, con su propia vida personal. sí. ¿En qué medida puede la meditación, la comprensión, ayudarla a salir de esa situación? La... ¿Entienden? Sí, totalmente, totalmente. Sí. Cuando uno medita, lo que empieza a hacer es una práctica que
lleva la mente a un objeto sano. Eso es el cultivo de un estado mental, de estos momentos que mencionaba, donde la mente está en un estado abierto, sereno, que como uno está en ese estado mental, en ese momento, cuando surge una distracción, que en este caso pudo haber sido una decisión errónea del pasado, que produjo malestar en uno mismo, surge, reconozco esa decisión errónea, reconozco el sufrimiento, no lo analizo, solo lo reconozco y lo abandono. Cuando yo lo abandono, le dejo de prestar atención y me relajo, lo que estoy haciendo es quitarle combustible a esa formación mental y retorno con una sonrisa al objeto de meditación. Este proceso, que se llama 6 Rs, lo que va haciendo es Sí. quitándole la avidez, en otras palabras, la identificación a ese obstáculo que surge, que no, por ahí no surge una vez, surge muchas veces lo mismo, ¿sí? Surge muchas veces lo mismo porque uno se va obsesionado con eso, entonces vuelve a surgir. La obsesión es una identificación con ese evento, es decir, me lo tomé de manera personal. ¿Qué va produciendo esto? Que yo después empiece a reflexionar sobre ese evento de otra manera, fuera de la meditación. Las decisiones que yo tomo en cada momento de la vida, las tomo de acuerdo a la comprensión que tengo. Y esto es algo re importante de entender. Lo primero de toda esta comprensión que me da, o sea, la madurez de esta comprensión es que me puedo perdonar acciones malsanas que he tomado en otro momento de la vida porque tomé una decisión malsana porque simplemente no entendí qué estaba haciendo. Creyendo que me estaba haciendo un bien, estaba haciendo el mal. Esto es otra piedra angular del budismo, que es reconocer qué es lo sano y qué es lo no sano. Voy a darte un simple ejemplo, ¿sí? Para que esto sea claro. Muchas veces actuamos del miedo, desde el miedo, es decir, como formación mental. El miedo suele ser una formación que uno a veces lo confunde con conciencia o con atención. El miedo no es nunca ni conciencia, ni atención, ni, no tiene nada de sano el miedo. El miedo es una formación malsana que a veces se disfraza mediante la justificación, se disfraza de cordero. Entonces, como yo tengo miedo, por las dudas, me voy a llevar 2 valijas de abrigo. Eso en realidad es miedo, no es ni precaución ni nada, es intentar controlar el futuro a través de un estado mental malsano. Como la mente tiende a hacer pronósticos, y la mayoría de los pronósticos de la mente son risibles y absurdos, tengo que revisar que las decisiones que yo tome no pueden partir de un estado mental de esa índole. Entonces tengo que ¿Un abandonar estado mental? de esa índole. Entonces yo tengo que abandonar ese estado mental, llevar la mente al amor benevolente y con una mente más abierta volver a reflexionar sobre el asunto. Ok, voy a viajar a un lugar donde hace frío. ¿Es necesario 2 valijas o con un abrigo o 2 es suficiente? Entonces empiezo a observar detrás de esto las tendencias emocionales habituales, que son tendencias que están sostenidas por este apego, por la justificación, que fueron probablemente aprendidas en una infancia o en una juventud, sin que yo las revise, y las apliqué como fórmula para la vida, siendo la aplicación de esta fórmula a veces totalmente, Destructivo. sí, destructiva y no da resultado, no da el resultado esperado, porque esa acción no termina dándome el fruto deseado, no me siento más aliviado. Entonces tengo que entender que esa decisión fue tomada con un cierto nivel de entendimiento y de comprensión. Me lo tengo que perdonar y revisar en el presente entonces que cuando se presente otra vez esa condición mental, digo miedo frente a determinada cosa, no tomar, estar atento y no tomar una decisión sobre esa base mental, sobre sobre ese campo mental negativo.
Porque Es muy esas... complejo. ¿Cómo? Es muy complejo. En un caso de suicidio como autocastigo es muy complejo, ¿no? No, 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 no es muy complejo. En realidad es muy simple. Lo que pasa es que sí te concedo que es difícil, pero no es complejo. Claro. Es difícil. ¿Por qué? Porque cuando la persona se identifica con el estado mental malsano, lo vuelve personal, le resulta muy difícil, y ahí va donde va la palabra difícil, no muy complejo, muy difícil abandonarlo, porque cree, Yo soy yo. eso soy yo fui malo, yo soy desconsiderado, yo soy, empieza el yo soy. Cuando empieza esa identificación, se produce un montón de justificaciones, viene la tendencia emocional habitual y ahí es donde viene la acción, en este caso autodestructiva o lo que fuera, que termina dando sufrimiento. Por eso es muy importante que uno preste atención a cómo está la mente en el presente. Y cuando reflexiona, ojo, no reflexionar justamente tomándose las cosas de manera personal, porque ahí es donde está el problema. No veo las condiciones de la situación y creo que lo que me pasa es único en el sentido de que es separado de toda esa condición. No hay condición. Yo soy malo porque soy malo. Esta cosa que está tan instalado en la mente humana de la maldad pura o la bondad pura. No existe eso. No hay maldad pura o bondad pura. Hay condiciones mentales malsanas que hacen surgir más condiciones malsanas o condiciones sanas que van a hacer surgir condiciones saludables. Pero no existe una persona mala o una persona buena. Lo que existen son acciones malsanas o sanas. Esta forma de reflexionar cambia totalmente la perspectiva de la vida. Porque te voy a responder como le respondió el Buda a una zeta. Cuando vos tenés pensamientos negativos, vamos a tomar un ejemplo, esos pensamientos negativos de enojo, los tenés en un día, la mayoría del tiempo estás con la mente así o son momentos. El Z le responde, no, son momentos. ¿Podrías decir entonces que vos sos una persona que vive enojada? ¿O que depende de las condiciones tu mente reacciona a eso, sea el enojo o sea la calma? Y en realidad la Z dice, no, claro, depende de las condiciones, surge en la mente determinado estado mental. Entonces vemos que la mente cambia momento a momento. Por eso el Buda dice que la atención, presta atención. ¿Qué significa? Recordá que la mente se va a mover de un objeto a otro. Lo que vos tenés que entender de ese movimiento es que no tenés que identificarte con nada de ese movimiento, porque simplemente surge por condición. Y que está en uno como practicante poder abandonar esa condición, en la meditación sobre todo, y llevar la mente a una condición mental saludable. El cultivo de ese estado mental saludable va a ir dando fruto lentamente, o gradualmente, no lentamente, gradualmente, para que uno pueda experimentar eventualmente la cesación del sufrimiento. ¿Te contesté? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Hola, ¿cómo estás? Es mi primera vez en este tipo de charla. No soy muy sabida de toda la filosofía de Buda y demás, es muy de oído, pero la pregunta que me surge casi constante desde que me invitó Sil a entender un poco de esta meditación es ¿por qué amor benevolente y no simplemente amor?
¿por qué acompañarlo de benevolente? No sé, por Bien, ahí eso me hace ruido. bien, muy bien. Mirá, esto tiene que ver un poco para diferenciar lo que es el amor benevolente en el budismo, que es metta, así se la llama en Pali, y lo que es diferenciarlo de el amor romántico, ¿sí? En el budismo, el amor romántico es el amor que solemos tener o que se suele manifestar en todos los vínculos, e inclusive vínculos no solamente con otros seres, sino con el país, la provincia, el lugar de donde vengo, la casa, etcétera. Porque el amor benevolente tiene una condición muy importante que se llama, el amor benevolente siempre tiene una cuota de ecuanimidad. Ecuanimidad es que la mente está balanceada. ¿Qué significa que está balanceada? Que el amor benevolente es amor por todos los seres, absolutamente por todos los seres, inclusive por aquellos que te están insultando, que te están agrediendo, que te están lastimando. Ahora, esto es muy fácil de decir, no tan fácil de hacer. Y como dice el Buda, es un cultivo. Se le llama amor benevolente porque implica que es un amor que despliega benevolencia hacia todos los seres, Sin distinción. sin distinción de su condición mental ni de la situación en la cual te encuentres con ellos. Cuando se habla solo de amor, muchas veces se interpreta como amor el amor que yo siento por mi hijo. Ajá, bueno, muy bien, es verdad, ahí hay amor. ¿Qué pasa cuando ves que otro niño le pega a tu hijo? Y tu hijo llora. ¿Le tenés amor a ese otro niño? ¿Dónde queda el amor? El amor benevolente, el cultivo del amor benevolente implica que aún cuando ese otro niño le está pegando a tu hijo, tiene que seguir habiendo en tu mente amor benevolente. Porque lo que vos entendés no es que el niño malo le pega al niño bueno o al niño del otro le pega a mi niño, sino que lo que uno comprende es que el estado, la condición de lo que pasó en el vínculo del estado mental de un niño está produciendo ese acto malsano. Entonces nos damos cuenta de que el amor benevolente no tiene límite, no está alrededor de una persona, en el sentido de que cuando nosotros comenzamos por ahí a practicar, se lo irradiamos a una persona, pero luego con el cultivo posterior se irradia a todos los seres, sin importar si es bueno o malo, si me cae simpático o antipático. Por eso se le agrega benevolencia, o en algunas traducciones lo vas a encontrar como el amor amable, amor amabilidad. Es un cultivo que hay que perfeccionar hasta que uno se vuelve un anagami, que es el tercer estado de santidad, donde ya en la mente no vuelve a surgir más aversión. Mientras tanto hay que seguir practicando. Camino. ¿Te contesté? Sí, gracias. Por favor, a vos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pau. Ahí se escucha, ahí está. Em, yo quería preguntar o contar una cosita que me vengo dando cuenta de que hay momentos donde o días o momentos del día donde la mente está muy compuesta y está esta sensación de cada vez menos avidez, de no necesitar algo externo, bueno, como esa vivencia.
y al segundo siguiente o a la hora siguiente o al día siguiente ya estar en un estado de papancha, de mucha proliferación mental. Entonces me vengo preguntando si eso tiene que ver con eh, haber roto algún precepto, seguramente tiene que ver con eso, o sobre tendencias emocionales habituales anteriores que están dando fruto ahora. Eso no se puede saber, ¿no? Simplemente el trabajo es, cuando vos te das cuenta de eso, soltarlo, hacer 6 Rs y volver al objeto. Así es. ¿Para qué Solo querrías saber ¿De dónde de dónde viene? viene? para no volver a repetirlo en un futuro, No, no es verdad. ¿no? Si vos reflexionás sobre tu propio devenir en esta práctica, te vas a dar cuenta que no es verdad. Esa es la postura un poco del psicoanálisis. Si vos sabés por qué te pasa lo que te pasa, Sí. en realidad no es verdad, en realidad es a quién culpar. Si vos comprendés esa situación, no la vas a repetir, no. Lo que vos tenés que, lo que de base vos tenés que entender es que es un estado malsano. ¿Por qué quisiera seguir indagando en ese estado malsano? Déjalo ir. Que la cuestión es que cada segundo que le dedicamos atención al estado malsano, Lo estás cultivando. inclusive para saber por qué lo estás cultivando. Y eso produce nuevos estados malsanos. Ni un segundo de atención. Es como decirte esto, yo voy a dejar de tomar vino tomando vino, Sí, sí, es así. ¿no? La verdad que no. Lo que pasa, una consulta más, que ahora me reconozco que siempre acciono de la misma manera, o sea, hay como una línea de acción que siempre me lleva a un estado malsano de una determinada característica en la mente, Ujú. y es raro porque siempre surge cuando tengo el estado mental muy compuesto y de repente pasa esa acción de nuevo, como Bien. algo así, es como siempre lo mismo, Lo que vos tenés que y es observar, como, otra vez. lo que vos tenés que observar de ese proceso es algo que te ha pasado en los retiros. Ya entendí. Y ¿qué te respondo? Mañana me contás. Y al otro día me quiero ir. ¿Por qué? Porque aún el entendimiento, uno no se tiene que apegar al entendimiento, al Dhamma mismo. Ah, entendí qué es esto. Ok, déjalo ir y seguí atenta. Porque cuando yo creo que entendí, no entendí. Y yo creo que entendí, no entendí. Porque estoy creyendo. ¿Entendés eso? ¿O crees que entendés? La creencia, la creencia es una fantasía, una, de vuelta es un pronóstico, lo que hablaba con Guille, es un pronóstico. Yo creo que eso va a ser así. Eso es una creencia. No es lo mismo que ver la situación. Son cosas diferentes. Para ver la situación yo tengo que estar atento. Para creer, fíjate, yo creo que va a pasar tal cosa y puedo prestar atención a cualquier otra cosa porque creo. Hay ahí una gran diferencia, porque la creencia implica que de alguna manera, con mi pensamiento, yo puedo controlar lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que me va a ir bien, después me va mal y se me viene el mundo abajo. En vez de creer, permanece atento, seguí con tu atención. Recordá que la mente se mueve. Entonces, cuando yo creo, puedo distraerme, de hecho, puedo no, va a ocurrir que me voy a distraer, porque creo que me sostiene la creencia. Y la creencia te termina traicionando porque estás confiando en algo que es impermanente. Es una Es una fantasía. fantasía. Cambia, la mente cambia todo el tiempo.
Cuando uno entiende, entiende. No hay creencia de que entiende. ¿Entendiste el proceso y lo entendiste? No hay más puntos oscuros. ¿Se entiende? ¿Esto significa que no te van a pasar cosas malas? No, significa que vas a tener momentos donde surge, pero vos vas a entender que ese surgimiento es de acuerdo a una condición y lo que te va a pasar es que no te vas a ver, no te pegas a eso. Y eso es una gran libertad. Te digo esto porque está la creencia de que por ahí un sotapana, o sea, el primer nivel de santidad, o un sakadagamin, o inclusive un anagamin, son seres que andan flotando por la tierra. No. Un sotapana, alguien que ha entrado en la corriente, en su mente todavía hay obstáculos. Mucho menos que una persona que no lo ha experimentado, pero hay obstáculos. Sigue teniendo que pagar las cuentas, puede tener problemas de salud, puede tener problemas de que un familiar está enfermo, puede perder el trabajo, sigue teniendo un montón de problemas como cualquier otra persona que vive en el mundo, pero su mente las ve desde otra perspectiva. Entonces, el sufrimiento en su mente es mucho menor, pero no las circunstancias de la vida. ¿Me entendés la diferencia? La circunstancia es Ujú. tan mundana como la de cualquier otra persona, pero en su mente hay otro tipo de acción. Esta es la diferencia. Entonces, ¿por qué surge en tu mente ese estado malsano? Sí, estoy de acuerdo con vos. ¿Puede tener que ver con haber roto los preceptos en el pasado? Sí. ¿Puede tener que ver con algo que cultivaste en el pasado, no necesariamente romper un precepto? Correcto. Pero además, ¿por qué surge en tu mente? Creo que entiendo. Entonces, puedo volverme momentáneamente perezosa. Bajar la atención. Momentáneamente me vuelvo perezosa porque creo que entendí, ¿entendés? La creencia me trae pereza mental, trae letargo, me duermo y de repente me encuentro con el camión acá adelante, cuando ya es tarde. Cuando digo creencia hablo de cualquier tipo de superstición que tenga uno en la cabeza, ¿eh? Claro, porque eso no sería correcta visión. ¿No? O sea, la visión es la que te trae un estado sano. La correcta visión trae un estado sano en la mente, ¿no? El primer peldaño, claro, el primer peldaño del octuple sendero, es decir, la correcta visión o el correcto punto de vista es, primero, comprender las cuatro nobles verdades, que son causalidad, digamos. Hay sufrimiento, hay una causa. Hay una cesación del sufrimiento, hay una causa. Ya estamos hablando de que las cuatro nobles verdades son condicionadas entre sí. ¿Sí? Y lo otro, que sería la visión mundana, es que cada acción que yo haga tiene una consecuencia. Que hay madre y hay padre, que hay seres que nacen espontáneamente, que hay este mundo y otro mundo, que eso también es parte de del correcto punto de vista, y de que hay personas que han comprendido el Dhamma en gran parte y que me lo pueden enseñar. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, Fede. Me quedé pensando sobre lo que decías y cómo darse cuenta cuando uno entendió o cree que entendió. Cuando entiendas te vas Cuando, a dar cuenta. ¿cómo? Cuando entiendas te vas a dar cuenta. Ujú. ¿Cómo sabes que el fuego quema? Porque alguna vez me quemé. Ah, ¿y crees que te quemaste? No. Ah, es lo mismo. Ujú. No hay dudas. En la mente no hay dudas, ¿entendés? Yo te lo pongo con un evento corporal porque en el cuerpo es como que es muy simple. Si yo me pincho con un alfiler, cuando maniobre con un alfiler voy a tener cuidado,
de agarrarlo del lado que no pincha. Mm. Pero en la dispensación del Buda, esa claridad es con la mente, no hay dudas. Cuando uno comprende, comprende, no sé, se acabaron las dudas, no hay más dudas en qué sentido, de cuál es el camino para la cesación del sufrimiento. Así de sencillo y así de difícil. Eh, bueno, ligado a esto que te pregunté recién, me aparecen situaciones de la vida cotidiana eh, en donde me cuesta ver cómo sería actuar con sabiduría ante esta situación. Es como que no lo puedo ver. ¿Cuál O sería sea, cuál sería el primer paso para poder ver? ¿Qué es lo primero que tenés que ver? el estado mental. Exactamente. Tengo que empezar por casa. Si yo estoy preocupado, no reflexiones sobre el asunto. Hasta que tu estado mental no sea abierto, no reflexiones porque lo que va a venir de ahí es todo verso. Cuando tu estado esté abierto y reconozca la impersonalidad de lo que está pasando, es decir, de que esto está porque hay ciertas condiciones, vas a poder reflexionar de otra manera y vas a encontrar otro derrotero a esa decisión. Mm. No hay decisiones perfectas. Hay estados mentales sanos que me permiten tomar decisiones sanas, no perfectas. Mm. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les recuerdo entonces que este mes seguimos con 4 encuentros del perdón. La última semana de abril hay un retiro online, la meditación del perdón. El domingo 28 de abril hacemos una jornada de meditación, a los cuales están todos invitados. De allá de Córdoba la veo un poco más difícil. ¿Es presencial? Es presencial, sí, acá en Boedo. Casa. Sí. Así que bueno, si les parece bien, si no hay más preguntas, compartamos mérito. ¿Sí? Abran los micrófonos. ¿Qué es compartir mérito? Discúlpame. No importa, Guille, hoy escuchalo. Es una opción que siempre se recita Mm. después de las charlas del Dhamma. ¿Sí? Ah, bueno. Que los que sufren sean Sufren, libres Sufren, sean de libres de libres de sufrimiento, sufrimiento, terrorizados, los intrépidos, aterrorizados aterrorizados, intrépidos intrépidos sean, que sean, no se los despojen de seres se todo despojen dolor, de todo dolor de todos los todo y que seres todos dolor, los seres encuentren que todos los encuentren seres alivio, encuentren todos los seres alivio, que que todos los todos seres los seres compartan este compartan este mérito que mérito así hemos adquirido para el logro adquirido de para el todo logro de tipo de todo tipo felicidad. de que habitan en el felicidad, Que espacio los y la tierra, espacios de la tierra, tierra, Devas y seres Devas de gran Devas y poder, Devas de poder, compartan este mérito compartan este mérito nuestro y que nuestro por y que mucho por mucho tiempo tiempo protejan la protejan dispensación la del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Gracias, gente, un gusto. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Fede. Gracias. Chau a Fede, chao, todos. Maru. Chau, Andrea. Gracias a Nos todos. vemos. Chau, Maru. Chao, Chau, chau. gracias. Gracias. Chao, Fede, Manu. Dios. Adiós, Chao. gracias. Ay, cham, kung saiwa ka. Baka.